Hola, ¿qué tal, Cine Galáctico? Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar y estoy hiper mega emocionado porque el día de hoy tenemos a una persona muy especial, una persona que me lleva acompañando y apoyando desde que tengo otro canal en la plataforma y su nombre es Carlos de CG Reviews. Así que, amigo, preséntate, dile a mis cinegalácticos, básicamente quién es Carlos y por qué le gusta tanto debatir de películas tan polémicas como la Justice League. Vale, pues muchas gracias, Dani. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es emocionante volver otra vez al mundo de YouTube. Es cierto que ya hace pues un buen tiempo, yo diría que desde, no sé, al menos 2 o 3 años que no toco la plataforma, salvo breves, vamos a decir, apoyos que he podido hacer aquí y allá. Pero bueno, meterme ya en un debate y una charla más larga, pues esta es mi primera vez desde hace 1 año, así que bueno, muchas gracias Dani por esta colaboración. Bueno, yo como ya digo, ya tengo cierta trayectoria dentro de YouTube, he sido conocido como CG Reviews y hacía pues diversas críticas, no solamente de cine, pues de cine más comercial o de superhéroes, sino también pues de cine más de autor, etcétera. Yo, pues, desde que era pequeño me apasionaba el cine, es algo que llevo en las venas. Es cierto que me llegué a plantear hace un tiempo dedicarme al cine, al final pues acabé tomando otra vía, que es Derecho y Ciencias Políticas, que es actualmente lo que estoy estudiando, pero jamás me desprenderé de lo que es mi pasión, al fin y al cabo. Y bueno, solamente como curiosidad, pues bueno, soy de Granada, una ciudad que es al sur de España. Y yo creo que con eso pues me he introducido. Sí, la verdad que a ti te conozco, si mal no recuerdo, desde 2016, casi, ¿verdad? O tal vez un poco antes. Sí, sí, perfectamente. Desde el año 2016 o desde el año 2015. Ya, mira, ya ha llovido bastante. Pero bueno, la Sí, verdad es que no me he desprendido como tal del mundo de YouTube. Yo sigo viendo todo, yo sigo comentando, sigo estando ahí y la verdad es que, bueno, también a nivel de tu persona como youtuber, creo que te has desarrollado un montón desde entonces, la verdad. Y bueno, la verdad es que es un privilegio poder haberte acompañado, como tú has dicho, en todo este proceso. muchas gracias, amigo. Y la verdad, nosotros, para que ustedes se hagan una idea, cuando Batman v Superman salió, nosotros estábamos como locos. Me acuerdo que teníamos ya las miniaturas para los videos en aquel entonces. Recuerdo que queríamos hacer miles de colaboraciones juntos porque realmente nosotros creo que casi todos pueden estar de acuerdo que la mayoría crecimos con DC Comics y Spider-Man en caso de Marvel, ¿verdad? Pero DC Comics siempre fue como aquello que, o sea, cuando uno escucha la palabra DC Comics, uno recuerda la infancia, uno recuerda pues prácticamente cómo fue para nosotros haber vivido esto. Entonces, para comenzar el debate en sí, a mí lo que me gustaría es que tú nos dieras tu opinión de la versión vista en cines de la Justice League, porque mucha gente me imagino que querrá saber de dónde vienes para saber más o menos tu opinión acerca del Snyder Cut. Ujú, de acuerdo. Bueno, pues a ver, para empezar haré una breve introducción sobre cuál es bueno, mis gustos en general sobre el mundo bueno, cómo se ha llevado a cines todo lo que es el mundo de DC. Yo he sido de los primeros, y tengo que decirlo, que yo he salido y he dado la cara sobre el Batman v Superman. Cuando salió en cines, yo hice una crítica, que bueno, que me llovieron palos, por supuesto, en este caso, porque bueno, es una película que es súper controvertida, pero salí a defenderla. A día de hoy podría decir que solamente es decir, con el paso de los años, diría que solamente salvo lo que es la versión del director, bueno, el Snyder Cut en este caso, el Ultimate Cut, que duró creo alrededor de 3 horas. Esta película, como ya digo, pues la he vuelto a ver hace relativamente poco y sí que es cierto que veo ciertos agujeros que a lo mejor no veía antes. Sin embargo, yo considero que en lo que ha sido lo que es la realización, lo que es las actuaciones, sobre todo lo que es las interpretaciones, en especial de Ben Affleck, pero también de Henry Cavill, pues yo creo que son excelentes y que han sido dos actores que yo creo que en este sentido, y muchos actores en general de lo que es el Extended Universe han sido bastante desaprovechados o, mejor dicho, criticados injustificadamente. Entonces, dicho esto, pues bueno, yo fui con muchas ganas a ver
Justice League, una película que creo recordar que era de 2 horas. Y bueno, a ver, aquí yo me voy a meter un poco pues, en terreno, como todas estas películas, en terreno controvertido. En ese momento me pareció una película correcta, entretenida, sin más, por debajo de mis expectativas, bastante por debajo de mis expectativas. Es cierto que, a ver, el mayor problema, y esto es algo que yo comento mucho con mis amigos, el mayor problema de DC es que ha tratado de ser en ciertos momentos Marvel. Y eso es algo que no le sienta bien. Es decir, yo lo siento mucho, pero Marvel es Marvel, DC es DC. Y yo creo que juegan mucho mejor en un campo más de autor, con películas más individualizadas. Entonces, yo soy de los que creo que los autores tienen que tener libertad creativa. No, es cierto que, bueno, que existen raras excepciones dentro del cine en lo que los productores tenían más razón. El caso, por ejemplo, de Cinema Paradiso, que es una película que volví otra vez a disfrutar en cines hace poquito. Y que, bueno, es decir, la diferencia entre el montaje del director y el montaje original, yo me quedaré con el montaje original, pero esto es, como ya digo, una excepción. Esta película, el problema que yo le veo principal es que se nota la simplicidad de la trama, se ve la simplicidad de lo que es el villano, los arcos argumentales, se nota una tijera tremenda. Es cierto que, a ver, yo ya he sido de alguna manera reticente con otro tipo de películas del estilo. El caso, mira, y aquí ya sí que me voy a meter en controversias. Algo que yo nunca he terminado de entender es, bueno, puedo entenderlo, pero no lo comparto, es que fue el boom en su momento de los Vengadores. Entiendo por qué fue así. A día de hoy vuelvo a ver los Vengadores y se me queda un poco ahí. ¿Por qué? Es decir, en su momento tuvo el éxito básicamente por ciertos factores. El primero de todos y el más importante, por lo que fue la suma de una serie de arcos argumentales de distintas películas que al final se acabaron poniendo en la misma, en un conjunto que dio lugar pues, a este famoso blockbuster. También es cierto que, obviamente, al ser unas escenas de acción muy bien dirigidas, pues eso y ya la emoción de ver a todos estos superhéroes reunidos, pues generó vamos a decir, esta pasión por todo todo lo que dio lugar al Marvel Cinematic Universe, ya una vez consolidado como con los Vengadores. En The Justice League, el mayor problema que yo veo es que, si bien es cierto que trae a todos estos superhéroes icónicos y que yo considero que podrían ser en algunos momentos, algunos casi más icónicos que algunos superhéroes de Marvel, no los trazan bien. Es cierto que los Vengadores yo podría criticar que, bueno, que el arco argumental puede ser un poco simple y demás, pero está bien trazado, no existen grandes contradicciones, mientras que en la Justice League vemos continuamente esos ida y venidas de argumentales que, bueno, esto al fin y al cabo ha sido por conflictos entre lo que son la productora y lo que son lo que son los creativos. Entonces ahí ya se puede ver. Y bueno, es decir, por otro lado, ya no es una idea que sea novedosa. Entonces, cuando ya vemos Justice League, después de haber visto los Vengadores 1, los Vengadores 2, Vengadores Infinity War, bueno, Infinity War no, en ese momento creo que no había salido, pero varios crossovers, en definitiva, pues ya este resultado pues ya no nos parece tan novedoso. Entonces, yo creo que estos han sido los grandes motivos por lo que, por un lado, yo creo que DC y la Warner pensaba que iban a ser un éxito y al final no lo acabó siendo, y por otro lado, por la principal razón por la que hicieron acabar cortando y pegando el tijeretazo, básicamente porque dijeron yo quiero hacer mis propios Vengadores y no salió. Bueno, en gran medida comparto esa opinión, tal vez exceptuando claro que a mí Batman v Superman no me gustó. Yo lo he comentado que realmente, y creo que tú de alguna manera lo sabías en aquel entonces porque habían ciertos argumentos que yo daba como que tiraban que estaba defendiendo más la película porque quería amarla que porque la amara en realidad. Para ser muy franco, la versión de 3 horas me parece muy superior a la vista en cines, al menos la de Batman v Sí, sí. Superman. De hecho, nunca volví a ver la versión de cines. Y realmente cuando yo fui a ver Justice League me pasó lo opuesto a ti en el sentido de que yo iba con las expectativas por el suelo. O sea, yo iba esperando encontrarme una película de lo más, digámoslo así, oscura, tal vez hasta volviendo a retomar un Superman al estilo Doctor Manhattan, que sé que es lo que le gusta bastante hacer a Zack Snyder, lo cual digo, Uh -huh. respetable a quien le pueda gustar. Sin embargo, no es el Superman que a mí me gusta y no es que no acepte un cambio, sino que
siento que, como ha dicho un gran youtuber, a veces tenemos que preguntarnos si sacamos una ganancia del cambio. Yo personalmente con Superman sentí que de hecho era todo lo contrario e iba involucionando entre cada película que salía del DCU. Y cuando voy a ver Justice League, debo reconocer que la primera vez que la vi me gustó bastante. Sin embargo, a medida la he ido viendo más y más y más, realmente soy totalmente consciente de todos los errores que tiene y como tú dices, se me hace una película correcta y hasta ahí. Una película funcional, una película que sirve para decir, miren, estamos conectando todo, pero que para mí está lejísimo de hacerle justicia, no intento hacer broma, de hacerle justicia a los personajes más míticos de los cómics y realmente me dolió bastante ver cómo, digámoslo así, esta cinta que debió ser como el boom del DCU, como aquello que lo catapultara, fue lo que terminó de hecho enterrando lo que conocíamos hasta ese momento del DC Extended Universe. Eh, la película se me hace más inconsistente en cuanto a tono que en cuanto a historia, porque la historia, como tú bien dices, es de hecho demasiado simple. Es muy al grano, o sea, es una historia de vamos a unir a estos superhéroes, algunos los conoces más que otros, para pelear contra una amenaza que viene, porque después de esta amenaza es muy probable que venga algo más fuerte. Eso es lo que es Justice League, es una película lineal, funcional, que pasa del punto A al punto B demasiado sencillamente, digámoslo así, mientras que Batman v Superman por otro lado es un poco más enredada. Pero como tú bien dices, el problema de DC fue que quisieron copiar a Marvel con la diferencia, o sea, copiar a Marvel en cuanto a la fórmula, digámoslo así, con la diferencia de que tal vez el tono era distinto y de alguna manera, digámoslo así, el DCU intentó formar el universo desde el 10º piso de un edificio, mientras que Marvel fue construyéndolo lentamente. Entonces, realmente estamos de acuerdo, pese a que a mí tal vez me gusta un poco más la versión de cines que a ti en general. Es una película correcta, funcional, que sin duda se queda muy, muy lejos de la versión perdón, de la versión que uno se imaginaría de la Liga de la Justicia y más tomando en cuenta de lo que veníamos en Marvel. Entonces, ¿algo más que quisieras agregar? Sí, bueno, sencillamente quería agregar que creo que la principal razón por la que a mí me pudo gustar más lo que es Batman v Superman, comparándolo con Justice League, es que esto también ha pasado, bueno, no solamente ha pasado con Justice League, pero han pasado con muchísimas películas del género y de los blockbusters en esta última década. Una serie de arquetipos se han repetido, es decir, numerosas veces, ¿no? Bueno, un ser maligno hecho por CGI, tal, lo que son las plagas, tal, la gente combatiendo. En fin, son una serie de prototipos, una serie de estereotipos que ya se han visto, bueno, desde Transformers del año 2009, ya se podían ver, luego lo vimos en Los Vengadores, luego lo vimos en Las Tortugas Ninja, luego lo vimos en muchísimas películas, y yo creo que Justice League siguió por ese camino, y a mí eso es algo que a mí sencillamente, yo por favor pido a los productores una cosa, y es dejar ya de crear villanos hechos por CGI, que no tienen ningún tipo de alma. Sí, es cierto que en Batman v Superman lo vimos, pero en menor medida. Aquí ya sí que lo vimos en serio. Dejad ya las plagas hechas por CGI, dejad ya los rayos cósmicos, que yo estoy ya hasta las narices de ver ese tipo de cosas y que lo hemos visto también en El Escuadrón Suicida, que Sí, eso fue otra película fallida de DC. Y es lo que vengo a decir, que este tipo de cosas, al menos yo tengo ese criterio de decir, vale, es decir, uno de los principales motivos por los que me molesta ver esta película es que ya siento que la he visto antes. Entonces, sí, bueno, yo quería solamente hacer ese pequeño comentario porque, vamos, lo veía interesante a reseñar. Es decir, básicamente, DC trató de ser un blockbuster más, es decir, trató de hacer blockbusters más, cuando realmente tienen una cantinera de personajes y de historias maravillosas. así es. Entonces, partiendo desde el lado que Justice League te parece simplemente una película, digámoslo así, funcional con bastantes parches, que sería una buena forma de describirla, como una camisa con un montón de parches. Ujú. Digámoslo así, ¿cuál fue tu reacción al darte cuenta de que tendríamos el Snyder Cut, la versión y la visión de Zack Snyder? Y especialmente, sí me gustaría saber si fuiste una persona que
digámoslo así, se comió las uñas porque algún día nos dijeran van a tener la versión de Snyder. Mm. A ver, yo cuando empecé a escuchar los rumores me alegré, me lo podía creer porque ya lo vimos en el Ultimate Cut de Batman v Superman y yo creo que le dio, vamos, es decir, le dio un extra tremendo. Ya sabemos que el primer tercio de la película mejoró tremendamente la construcción de ese conflicto gracias a esa primera hora. Pero bueno, yo realmente también tenía mi escepticismo sobre si iba a ocurrir o no por todos los conflictos personales que había vivido Zack Snyder en ese momento, sobre la muerte de su hija, etcétera, etcétera. Y también que me daba a mí la sensación de que de alguna manera la Warner había hecho, vamos a decir que no es que aprovechó esa situación un poco para decir hasta luego Lucas, yo no te quiero más, no te quiero más porque no me funcionas. Entonces, en ese sentido, yo pensé que no lo iban a volver otra vez a contratar, que lo iban a utilizar como excusa, ahora que se ha ido, pues no lo vamos a volver otra vez a contratar, pero sorprendentemente lo hemos vuelto a ver. Yo, desde luego, es cierto que yo me desconecté a partir de cierto punto con todo esto de los rumores sobre el Snyder Cut y demás, porque ya es cierto que ver todos los días pues vídeos de ciertos youtubers continuamente, dale que te pego, que el Snyder Cut, el Snyder Cut, el Snyder Cut, yo decía, bueno, es decir, veremos si ocurre, pero no me quiero hacer falsas expectativas. Entonces, sí, claro que lo esperaba, pero ha habido cierto momento, un poco un lapso de tiempo en el que yo desconecté y dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y eso. Bueno, personalmente yo no lo apoyé, pero no porque no quisiera verlo. O sea, creo que casi cualquier fan de estos superhéroes quiere ver más contenido de la Justice League. Lo mismo sucedería si hubiese sido Marvel. El problema es que yo no lo apoyé por lo mismo que tú dices. Vi una toxicidad con respecto al, digámoslo así, con respecto al movimiento que a mí no me pareció justa, que a mí no me gustó, que a mí me pareció que parecía ya algo sectario casi y no comparto esa forma de ver las opiniones no solo de cine, sino políticas, de lo que tenga que ver. Realmente no me gustó el tinte casi, no sé, sectario, como te digo, que adoptó el movimiento de release de Snyder Cut. Y no con esto digo de que yo no esperaba ver la versión algún día y ahora la vamos a ver y realmente yo solo espero lo mejor. Y pues sí, yo no apoyé como tal el movimiento, mas nunca lo descarté y nunca quise hacerle entender a la gente pues de que yo estaba en contra de Snyder. De hecho, Man of Steel me gusta bastante, Watchmen me gusta bastante, 300 me gusta bastante, Dawn of the Dead pues y lo mismo Sucker Punch no me gusta, pero para que vean que no es ni por cerca un director que yo odio, simplemente sus películas en general no son de mi mayor agrado, no es mi director favorito. No, mira, el principal problema que yo le veo mira, yo te digo una virtud y un defecto de Zack Snyder, ya que nos estamos metiendo en como tal sobre él, sobre su figura como director. Yo diría que una de sus grandes virtudes diría que es la parte visual, ¿no? Todo lo que es el adaptar muchas Sin duda. veces ciertas tomas, bueno, lo que son ciertas viñetas de los cómics y trasladarlos al cine, creo que es un gran logro. Sin embargo, es cierto que a la hora de adaptar como tal esas novelas, no lo comparto. Es decir, es cierto que yo puedo decir bueno, que él tiene su sello vamos a decir, artístico, que él siempre, pues, creo que tiene como esa pequeña obsesión sobre los dioses, sobre humanos y dioses, su relación. Y yo veo ahí en sus películas eso, y yo por eso tiendo a respetarlo, porque yo digo, hombre, es un sello como director y es algo que va un poco siempre en todas sus películas. Ahora bien, es cierto que si nos metemos en películas como, mira, como 300, yo creo que 300 es una gran adaptación, pero luego te metes en Watchmen y hay de problemas a nivel de adaptación tremendos. Es decir, Sí. lo que para Zack Snyder es una obra épica, oscura, sobre semidioses y demás, es decir, la novela gráfica es justo lo contrario, te lo plantea con primero, es decir, unos personajes que son patéticos, es decir, son personajes que son prácticamente aislados sociales. Entonces, De hecho, eh, no sé si has leído, perdón, si has visto la serie The sí. Boys, la nueva serie. No la he visto. Bueno,
Para mí la novela gráfica de Watchmen es como The Voice, porque igual son personajes relativamente, como tú dices, patéticos, personajes, digámoslo así, hasta cierto punto no muy cinematográficos. Yo recuerdo cuando Watchmen iba a salir, la gente decía, ¿cómo van a adaptar esto al cine? Son personajes que no se prestan tanto a la pantalla grande, se prestan más a algo como la novela, como lo que es el cómic, la novela gráfica. Ujú. Y sí, tienes razón. A mí Watchmen me gusta, pero sí estamos de acuerdo en que tiene bastantes problemas a nivel de, especialmente de adaptación. Sí, a ver, lo que pasa es que si tú ves Watchmen como una película individual y no te metes en cómo de bien adaptado está, pues tú puedes decir, oye, es una buena película, me lo he pasado bien. Tiene un comienzo, tiene un final dentro de lo que cabe coherentes. Ahora bien, si ya te metes a adaptar, ahí está el problema. Ya te empiezas a meter en la novela gráfica y en el arco de los personajes y es radicalmente distinto. No te busca transmitir lo que te transmite Zack Snyder. Por eso yo Sí. digo que como película, si tú la ves de manera separada, está bien, pero como ya te digo, a la hora de adaptar, ahí es donde puede fallar un poco más. Pero ya digo, a mí Watchmen como película no me desagrada, pero es decir, desde un punto de vista de adaptación es bastante regular. Bueno, y para continuar con el debate, nos tocaría hablar básicamente de lo que sería en sí lo que representa el Snyder Cut en el sentido de que se ha dicho de que la película tiene entre un 70 a un 75% de material nuevo. Lo cual, primero que nada, creo que hay que puntualizar algo y me imagino que tú vas a estar de acuerdo. La versión de cine se nota que por lo menos un 65% de esa versión es Snyder. O sea, me refiero, hay bastante humor y todo, pero en sí el balance diría yo que fueron cosas que en general filmó un poco más Snyder que Whedon. No sé si vas a estar de acuerdo. Para mí, esto de los 70, del 70% de escenas nuevas radica en que esta versión de la película que vamos a ver dura aproximadamente 4 horas. Entonces, imagino que por eso dicen, vamos a tener 75% más de película porque aparte de tener cosas que ya iban a estar en el corte de Snyder de cines, ahora vamos a tener lo que es de manera intacta su corte, básicamente. De hecho, él dice que este es su corte sin ningún compromiso. Entonces, imagino que a eso se refieren, me imagino que vas a estar de acuerdo al respecto. Sí, a ver, yo considero que efectivamente es una película más de Zack Snyder que de Whedon, aunque hay que decir que yo diría que está bastante ajustado, que es un Sí, 60-40, yo no lo veo tampoco algo descomunalmente de Snyder, pero ni mucho menos. definitivamente. Tampoco es algo brutalmente de Whedon, básicamente porque si te lo paras a pensar, creo que Joss Whedon se metió prácticamente en la parte final de la producción. De hecho, él lo que hizo fue varias escenas que no le gustaban, directamente decir, mira, esto no me gusta, vamos a rehacerlas, los reshoots, ¿no? Yo considero que hay ciertas escenas que que se ven un poco que no son de Zack Snyder. Es Sin decir, duda. lo primero, cuando ya te ves los trailers y ya lo comparas con el film, ya empiezas a ver escenas que no están, luego ves escenas que están rehechas. ¿De qué manera? Pues simplemente para ver al propio Ben Affleck, que lo ves un poquitín más flaco, en la película lo ves un poquitín más anchote. Es decir, ahí ves un poco las diferencias, ¿no? Que han pasado ciertos meses desde que se realizó. También considero que ciertos chistes que se ven durante la película de Justice League, diría en un cierto tono misógeno, no creo que fuesen de la versión original, y yo creo que esto también pues tendría algo que ver, como ya digo, con la productora y demás. No creo que solamente fuese cuestión de Joss Whedon. Pero Sí. bueno, en definitiva yo considero que bueno, obviamente hay escenas como la de introducción, que es puro Zack Snyder, con el Everybody Knows, y luego hay en distintos momentos pues escenas que son claramente Zack Snyder, pero luego hay otras que, como ya digo, conversaciones a lo mejor que estuviesen teniendo los héroes, o directamente las últimas, bueno, que son las últimas escenas que lo cambiaron a lo mejor el color, es decir, hay ciertas cosas que ya se ven claramente que no son de él. Y de hecho sí, tienes totalmente razón, pero también de hecho valdría la pena aclarar que ya de por sí la Justice League que íbamos a ver ya era diferente a lo que se había hecho en Batman v Superman, porque
No sé si tú alcanzaste a ver, Snyder hizo una convención para fans de Vero que fueran a ver Batman v Superman con él. O sea que y era un Q&A, iba a estar respondiendo preguntas, hablando de cómo iba a ser la Liga de la Justicia suya. Y él comenta un guión de la película que tenían escrito todavía antes de que Batman v Superman saliera. Y dice que ese guión nunca pudo ser filmado porque Batman v Superman fue tan divisiva que el estudio dijo, no, esta versión es demasiado oscura, a la gente, si, de hecho él dijo así, si esta película la sacamos en cines, probablemente hubieran habido muchísimas personas marchando afuera con pancartas y antorchas queriendo quemar Warner Brothers, así lo dijo Snyder. Entonces, de por sí lo que ya íbamos a ver era una corrección de camino, por así decirlo, aún viniendo de Snyder. Y por eso yo considero que muchas de las cosas que hay gente que le atribuye a Whedon, yo sigo creyendo que son de Zack Snyder, a pesar de que, como bien dices, se nota que está bastante ajustado, se nota que hay un 60-40 o un 65-35. Por esos caminos iría, diría yo. A ver, yo quería hacer una señalización, y es Sí, que una de las, creo que una de las productoras o uno de lo que son los productores es Brett Ratner. Brett Ratner, para quien no lo sepan, es el director de X-Men The Last Stand, una sí, película que tampoco se categoriza como una de las mejores del género, y yo creo que ahí tuvo bastante mano. sí. También, es decir, claro, no solamente estoy contando la mano de Joss Whedon, estoy también contando la mano de los productores, y entre otros estaba este hombre. Entonces, es lo que digo. Yo ahí veo cierto punto que claramente no es de Snyder, no digo que sea de Joss Whedon, pero por lo menos de los productores es. Y con respecto a eso, de hecho, más adelante vamos a hablar de unas declaraciones de Ray Fisher que confirman lo que tú dirías. Y basándonos estrictamente en lo que es la duración de la versión de Snyder de la Liga de la Justicia, me preocupa un poco, ¿sabes por qué? Porque considero, y tal vez estoy equivocado, pero la gran mayoría de veces tú sabes de que una película está concebida para tener una duración bastante más corta que 4 horas. Toda película dura más de lo que termina, o casi toda película dura más de lo que terminamos viendo en las salas de cines. Pero obviamente el estudio ahí es donde entra y le dice al director, no, consideramos que esto lo puedes sacar, esto lo puedes sacar. Lamentablemente en Warner tú sabes que hay personas que se nota que no eran fans en sí del producto o que estaban demasiado apresurados tal vez por sacar las películas que hacían que se cortara lo más, digámoslo así, lo más esencial para la película en ese momento y preferían dejar lo que vendía el futuro. Un grave error, o sea, eso nunca se hace. Un claro ejemplo de eso fue, por ejemplo, la era de Ultron, que a mí no me parece mala película, pero varias escenas salen gravemente perjudicadas porque prefirieron dejar lo que vendía Infinity War, Thor Ragnarok, Civil War, que lamentablemente la historia principal se sentía desenfocada. Eso mismo pasó en Batman v Superman. A mí me gustaría hacer una reflexión precisamente sobre esto, y yo creo que el cine está derivando cada vez más, bueno, todo lo que es la cultura audiovisual está derivando hacia las series, y esto es algo que, bueno, tiene sus virtudes porque da mucho tiempo para desarrollar los personajes, pero a la misma vez hace que las películas también se sientan como series. Y para mí Age of Ultron es un preludio de Civil War, Sí, no es otra cosa. Es decir, esto es un ejemplo de lo que también, en mi opinión, es decir, en fin, ha estado pasando también con DC, con el Extended Universe y demás. Es decir, todo, cuando en Batman v Superman de repente aparece Wonder Woman, está ahí con el ordenador y de repente ¡buah! Tal, empieza a aparecer ahí sí. Flash, no sé qué, tal. Entonces ahí es cuando tú dices, a ver, tomaos el tiempo, y si queréis, es decir, primero contáis una historia, después contáis otra, pero esto no es la historia de Justice League. Es decir, estamos hablando de el crossover entre Batman v Superman, contada una historia, contada la relación entre ellos. Justice League ahora mismo sobra, de momento. Sí, Sí. pueden hacer un pequeño ¿cómo se dice? El cliffhanger, pero no es necesario estarlo metiendo continuamente. Y como digo, partiendo desde ese punto, mi preocupación con la duración del Snyder Cut es la siguiente. Como digo, toda película tiende a ser más larga de lo que vemos en cines porque los directores, y lo digo y lo decimos personas que hemos hecho cortometrajes totalmente amateur, totalmente
de aficionados y aún a nosotros nos puede pasar que grabamos 30 minutos y después viéndola acompañado de una persona, esa persona nos dice, no, esto sobra, esto sobra. Entonces, el problema es que, no sé, hasta cierto punto llego a tener esta percepción de que tal vez no sea lo más correcto lanzar la versión más pulcra de la Justice League de Zack Snyder, porque no tengo ni idea de qué tanto era necesario la duración de la película, de 4 horas, no sé qué tanto era necesario. Yo siempre he dicho que la duración de una película debe ajustarse a lo que las necesidades narrativas de esta exijan. Por ejemplo, Endgame es una película que puedo ver porque dura 3 horas. El irlandés, relativamente igual, a pesar de que sí la hubiera cortado un poco. Pero en general sí veo por qué duran eso. Pero hay muchas películas como por ejemplo It capítulo 2, no sé si la viste. No, no la he visto. Bueno, It capítulo 2 es una película que dura casi 3 horas y no lo necesita. O sea, tú miras Ujú. escenas, como dicen ustedes los españoles, a cascoporro, donde hay un montón de cosas que tú dices, esto no era necesario. Y yo solo espero que si de verdad va a durar 4 horas, no sea solo como para presumir y sacar más dinero porque es una plataforma digital y te puedes dar el lujo de sacar algo así de largo, sino porque en realidad la narrativa lo exija. Por ejemplo, la versión Ultimate de Batman v Superman, sinceramente, no necesita 3 horas porque lo de la pesadilla se puede cortar, lo de los cameos se puede cortar, algunas cosas del mismo Lex Luthor se pueden cortar, pero en general es una película en donde tú dices, ok, está bien, dura 3 horas y la historia sale beneficiada por esa duración. Ujú. Y es lo que yo espero que suceda en Justice League. Ujú. No, y eso, a ver, yo también te digo una cosa, es decir, pueden existir historias muy buenas que necesiten 5 horas para contarse, o bien Sí, hay ciertos detalles que de alguna manera pues te gustaría relatar, pero no los puedes relatar durante la versión de cines porque tú dices, bueno, a lo mejor el ritmo de la película pues puede ralentizarse tremendamente. Pero bueno, las grandes obras de Hollywood, es decir, hablamos de los años 40, de los años 50, muchas duraban ese tiempo. Es sí. decir, no, los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, Incluso si una nos película larguísima. ¿Sí? Incluso si nos queremos poner un poco más modernos, El Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos, sí. Pero Sí, bueno, es decir, que yo digo, además de que, bueno, siempre se ha hablado pues de eso, de las grandes obras de Hollywood, ¿no? Doctor Zivago, hablábamos también, pues eso, todas estas películas que estábamos lo que el mencionando viento antes se y después, llevó. que el viento se llevó, que ahora mismo está siendo muy polémica y que eso podría dar para mucho debate. Pero Sí, bueno, básicamente hay, es decir, todas estas grandes películas, bueno, pues se han ido cortando. Es cierto que volvemos otra vez a esa moda de las grandes, ¿sabes? De las grandes producciones, de las producciones largas a raíz del año 2010, pero bueno, yo creo que ahora estamos derivando, como ya digo, no tanto a superproducciones de largometrajes, sino más bien a lo que son las series. Y eso precisamente nos da lugar a lo que era el siguiente punto, que era si nosotros vemos más lo que es esto como película, es decir, Justice League como película o como miniserie. Y, a ver, tal y como lleva las cosas, tal y como se están llevando las cosas, yo creo que esto puede acabar perfectamente como miniserie. De hecho, yo digo una cosa, es decir, el irlandés se llegó a ofrecer dentro de, bueno, en distintos canales de YouTube estaban ofreciendo cómo ver el irlandés como si fuese una miniserie. Capítulo 1 hasta aquí, capítulo 2 hasta aquí, capítulo 3 hasta aquí. Y yo creo que eso es un grave error. Es decir, sin ir más lejos. sí, ¿Por qué? El caso irlandés me viene perfecto para ejemplificar. Cuando una película es larga, muchas veces tiene un motivo. Es decir, en este caso, en el caso irlandés, te enseña cómo los personajes envejecen. Tú vives con ellos. Si tú haces una pausa, te vas, yo qué sé, te vas de fiesta con tus amigos o vas a clase, lo que sea, luego vuelves y ves el segundo capítulo, ya no es lo mismo, ya no estás viviendo con ellos, no sigues el ritmo que te está planteando el director. Entonces, por esa totalmente. razón, yo soy muy reticente sobre las cuestiones de la miniserie, aunque como ahora mismo está todo esto de moda, no me extrañaría en absoluto que se hiciese. Bueno, yo no quiero miniseries, ¿sabes? Por lo mismo que dices tú. Primero que nada por el hecho de que la película nunca fue concebida para ser una miniserie. La película siempre se esperó que fuera una película y realmente siento que al hacerla una miniserie, primero que nada, me da pereza, o sea, a mí me gustan más las series que salen un capítulo a la semana que las que te tiran de un solo, pero
de alguna manera creo que el hecho de que sabemos que esto no iba a ser una miniserie le va a jugar muy en contra. La pondría, o sea, genera una sugestión mental de pensar, ok, la próxima semana vamos a ver otro episodio que no iba a ser un episodio en principio y que realmente yo esperaría que fuera una película. Entiendo que a nivel económico es menos beneficiario, por así decirlo, para HBO Max porque es una plataforma, digámoslo así, más televisiva, pero realmente a veces, y yo lo he dicho y lo hemos comentado, para mí los estudios primero se deberían concentrar en traer productos de buena calidad, productos en donde básicamente la calidad salga más beneficiada que el dinero, y una vez que esos productos, si son buenos, van a triunfar, y una vez que triunfen, ahí sí ya te puedes dar la libertad de empezar a jugar más con algunas cosas. No, a ver, iba a comentar una cosa, y es que realmente a HBO le beneficia, efectivamente, que sean miniseries, pero por una sencilla razón. Es decir, ellos, primero de todo, esto va un poco de la mano de la misma mentalidad que las productoras. Es decir, a más corto, más atractivo para el espectador, porque dice, bueno, tengo una hora, pues me lo voy a ver. No, Sí. no es lo mismo que verse una película de 4 horas, ¿no? En vez de repartirlo en 4 tiempos. Una película es difícil cortarla a medias, ¿no? Es decir, siempre cuando tú te metes en una película te la ves completa o si no, no te la ves. O al menos esa es mi mentalidad. Entonces, ¿eso qué es para HBO? Pues menos visualizaciones. Y son menos visualizaciones, menos ingresos. Y eso es como yo básicamente lo veo. Entonces, al final es lo que digo, que es puro marketing. Es una manera de comercializarlo mejor. Cortarlo en eso, en fascículos, como Sí. me gusta decirlo. Entonces esperemos que sea película. Yo con la mayoría de gente que he hablado me dicen lo mismo, preferimos película antes que miniserie por eso, básicamente, no porque, o sea, igual muchos van a decir en qué posición están ustedes para decirle a Snyder lo que debe hacer si ustedes ni siquiera apoyaron el corte, tal vez. No, pero me refiero, es que es lo que digo, todos salimos ganando, todos queremos ver más Justice League. Lo cual para mí de alguna manera me lleva a pensar que lo mejor que tienen que hacer es darle prioridad a la calidad del producto y al funcionamiento de este antes que a la hora de hablar de dinero. Porque si hablamos de dinero va a pasar lo mismo que ya pasó con el DC Extended Universe hasta ahora, que fue empezamos a sacar productos para atraer a la gente, pero se nos olvidó lo más importante, hacer que estos productos fueran buenos por sí solos para tener un público consolidado. Entonces, pues sí, creo que los dos estamos de acuerdo en que preferimos película, pero si es miniserie, pues estamos relativamente obligados a verla. Ok, y para seguir tendríamos ahora que hablar que Zack Snyder dio una entrevista a Grace Randolph la semana pasada y se le preguntó por la continuidad de esta cinta para el DCU y él dijo que tiene cero continuidad, que esto hay que verlo más como un regalo para los fans que como una película que tiene consecuencias a largo, medio y de hecho hasta corto plazo del DCU. Él de hecho relató que él está seguro de que la versión que va a seguir siendo canon es esta, la de Joss Whedon junto con él. Entonces, realmente no sé qué opinar de esto. O sea, primero que nada, hay personas que se enojan cuando tú dices esto, pero no lo estamos inventando. La entrevista está en YouTube. Ustedes pueden ver cómo él dice que la película no tiene esta versión de Justice League. La suya no tiene nada que ver con el DCU. Él dijo una palabra en específico. Dijo mi película es divergente en comparación a lo que está haciendo ahora DC Comics en el cine. Entonces, primero que nada, me duele un poco porque de alguna manera tú sabes que esto era lo que se tenía pensado en primer lugar, entonces uno a veces desea como que esto tenga una continuidad. Aparte, todos los actores, sinceramente, que él eligió, a mí me parecen que lo hicieron fantástico. Yo siempre lo dije, ni Henry Cavill, ni Ben Affleck, ni Gal Gadot, ni Ezra Miller, ni Ray Fisher, ni Jason Momoa tienen culpa de lo que pasó con el DCU. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron para lo que se les dio. Y me duele porque esto quiere decir muy probablemente que ya no vamos a tener más Henry Cavill. Ben Affleck está totalmente descartado ya porque pese a rumores de páginas tremendamente desconfiables, él dijo de que él ya no va a volver por decisión propia.
Entonces, en parte me duele que no tenga esto continuidad con las demás películas de DC, pero al mismo tiempo prefiero verla primero para realmente decir qué tan justificado está esto. Porque si la película termina siendo mala o la miniserie termina siendo mala, de alguna manera creo que no va a ser tanto el dolor como si decimos esta es una obra maestra del cine de superhéroes a la par de Dark Knight, probablemente. Creo que va a doler más si la película termina fallando, que no tenga continuidad, a que la película sea una obra maestra. Ahí sí dolería bastante, creo yo, que nos digan no, no tiene nada que ver con lo que viene después. Mi opinión sobre eso es que, bueno, hay ciertas obras maestras que mejor dejarlas como son, ¿no? Es decir, solamente una película y ya está, y mejor no darle vueltas. Hay veces que no se necesitan secuelas. Sí. Entonces, en caso de que sea una obra maestra, pues fantástico, celebrémoslo todo el mundo juntos y ya está. Es decir, yo lo veo así, lo veo con esa filosofía. Ahora bien, es cierto que yo no descartaría completamente que esta línea, vamos a decir, esta línea cronológica, vamos a decir que sería el nuevo montaje de Justice League, se pudiera volver otra vez a retomar en un futuro. ¿Y en qué sentido? Pues básicamente porque se ha confirmado que se va a seguir con la producción de Flashpoint y ya estamos viendo cómo va a empezar a verse pues diversos universos, bueno, un multiverso básicamente, ¿no? El multiverso lo que proporcionará será completa libertad creativa, es decir, que en un momento que no guste vamos a decir, ya sea al director o a la Warner, los resultados de la producción, lo que permitiría sería pues pegar un salto y hacer un reboot. Y así, luego, si quieren retomar otra vez ese personaje, pues pueden hacerlo. Quieren unirlo con el mismo personaje que está en otra dimensión, pues lo pueden hacer. Entonces, lo que vengo a decir es que ahora hay millones de posibilidades gracias al multiverso y, por tanto, yo no descartaría por completo eso, a pesar de lo que digan. Sí, estoy de acuerdo. Igual, como digo, es que todo depende de la calidad de la película o miniserie. Claro. O sea, si es buena, nos va a doler mucho que no esté conectada, pero vamos a seguir celebrando que es buena. Si es mala, por otro lado, creo que el dolor va a ser un poco más manejable, por así decirlo. Entonces sí, esa es nuestra visión. Desearíamos tal vez que tuviera continuidad porque los actores nos parecen fantásticos. Nunca cerramos la puerta que en el futuro tal vez puedan retomar algo como algún cameo o simplemente incluso podríamos en algún futuro, no sé, J.J. Abrams ya se metió a Warner a hacer películas de DC y tal vez él quisiera en algún futuro darle una continuidad a estos personajes. No veo muchas esperanzas y eso me duele especialmente por Henry Cavill como Superman, que para mí, bueno, Superman es mi superhéroe favorito y realmente ha sido un dolor grande, yo lo he compartido en este canal, porque para mí se le ha faltado el respeto de manera sobrenatural al personaje en los últimos años en el cine, con el borrado digital del bigote, con la adaptación, digámoslo así, demasiado al estilo Watchmen del personaje, que a mí no me parece la más idónea. También se le ha faltado el respeto en las series, eligiendo actores que no lo hacen mal, pero que después solo están en la serie para que les pateen el trasero y listo, ahí está, gracias Superman. Entonces me duele un poco esto, pero no podemos hacer nada al respecto más que simplemente quejarnos y esperar que algún día tal vez Warner nos haga caso, como hizo caso con el Zack Snyder Cut. A ver, yo creo que este tipo de reflexiones lo que sirven es más bien para ver un poco en el tiempo cuáles de estos comentarios que estamos haciendo o estas reflexiones pues se acaban prolongando, ¿no? Es decir, si al final este comentario que estaba yo haciendo sobre que, bueno, puede abrirse la posibilidad gracias al multiverse, pues vamos a ver, oye, a lo mejor, pues esto que esté comentando a lo mejor se cumple dentro de unos años. Entonces, yo creo que es esto, es un poco ver cómo evolucionan las cosas y ver en cierta medida un poco sí lo que son las opiniones de lo que son los espectadores. No me voy a generalizar con que mi opinión sea la de los espectadores, pero por lo menos que se vayan poco a poco asemejando no solamente a nuestras opiniones, sino a los de otros youtubers y bueno, distintas personas de la comunidad en general, pues cinéfila. Sí, totalmente. Entonces, pues sí, realmente solo esperemos que sea el mejor producto posible y que si eso funciona, que se sigan haciendo cosas con eso. Si no funciona, pues ya veremos qué sucede.
Ahora hablando con las declaraciones de Ray Fisher, que de hecho ayer en el DC, en el Justice Con, perdón, dio más declaraciones en donde creo que mi amigo no está tal vez muy empapado de esto, pero igual lo que sucedió con Ray Fisher es que cuando se confirma que va a salir el Snyder Cut hace unas semanas, él utilizó su cuenta de Twitter para comenzar a atacar a Joss Whedon, a decir cosas que Joss Whedon hizo en el set, de la mano de Geoff Johns, uno de los productores, que de hecho ha hecho muy buenas cosas en DC, exceptuando el cine, porque en el cine dicen que él tuvo mucho que ver para que Justice League y Batman vs. Superman fueran lo que fueran. Sin embargo, vino Ray Fisher, empezó a decir que Joss Whedon se había tomado demasiadas libertades a nivel profesional. Dijo de que incluso había habido cierto acoso, que no era el único del cast que estaba descontento con lo que él había hecho y que incluso iban a llevar esto a juzgados cuando el NDA, el contrato de confidencialidad, terminase. Y realmente yo tengo mi posición al respecto. Que él diga estas cosas no está mal. De hecho, creo que hay que incitar más que los actores sean respetados, que sean tratados dignamente, porque por más que les paguen millones, son seres humanos y merecen respeto. Mi problema es el momento que él utiliza para decir estas cosas. Siento que no es necesario justo ahora que están mercadeando la película básicamente, que están haciendo un plan, una estrategia para venderla de una manera en que el fandom de DC, perdón, interprete que estamos más unidos que nunca, que venga una persona a generar más controversia. Para mí no era el momento indicado, y mucho menos ayer, porque ayer, la convención de ayer no era una Comic Con, no era una DC Fandom, no, era una convención hecha por fans y para fans, que celebraba no solamente el Snyder Cut, sino todo lo que había detrás de él. Por ejemplo, la Asociación Antisuicidio, que nació a partir del Snyder Cut, y para mí se vio un poco descortés y no del todo profesional hablar de esto en una convención tan, digámoslo así, family friendly como lo fue la Justice Con, porque la Justice Con, repito, ni siquiera tenía tanto que ver con las películas en sí. Fue una convención donde literalmente se habló de las camisas que se iban a vender de la película, se habló de la Asociación Antisuicidio, de Jay Oliva y los storyboards que hizo para el film. O sea, creo que me entiendes que fue una convención bastante family friendly, y venir a hablar de problemas de acoso, de problemas de misoginia, no me parece lo más cortés, digámoslo así. Repito, y yo sé que me va a caer odio por esto, mi problema no es que él diga estas cosas, él tiene todo el derecho. Mi problema es el momento que eligió para hacerlo, que era un momento donde todos debíamos estar más unidos, y viene uno de los actores de la producción a meter más y más odio, lo cual no me parece justo, porque ya de por sí el movimiento ha estado lleno de toxicidad de parte de ambos bandos. No sé cuál es tu opinión al respecto. Bueno, sí, sí, al final sí que lo había escuchado por ahí, por encima, sí, sí, estaba enterado sobre esto. A ver, yo considero, estoy totalmente de acuerdo con tu posición, ¿no? Es decir, por supuesto que es, bueno, cuando hay algún tipo de acoso, está bien visibilizar ese problema. De hecho, bueno, al fin y al cabo eso es, estamos hablando de maltrato laboral. Entonces, desde ese punto de vista, pues por supuesto, ¿no? Es decir, eso se da por hecho. Lo que pasa es que hacerlo en un momento en el que se está dando una charla promocional de la misma película que has tenido ese problema, eh, no sé, eso es al fin y al cabo precisamente generar, pues al fin y al cabo, morbo en torno a esta producción. Si tienes un problema de acoso laboral, primero, sí puedes visibilizarlo, pero no en un momento en el que obviamente vayas ¿cómo decirlo?, a lucrarte en este caso, porque estamos hablando de una situación en la que estás promocionando la misma película. Y en segundo lugar, llévalo a los tribunales. Es decir, es mi punto de vista como alguien que estudia Derecho. Es decir, si tú ves ese tipo de situaciones, la visibilizas en un momento en el que obviamente no te estés lucrando sobre esta cuestión, y en segundo lugar, pues lo llevas a juicio, y tan sencillo como eso. Sí, entonces
Creo que es lo que todo mundo, no es la verdad absoluta porque nadie tiene la verdad absoluta y esto genera debates interminables, incansables, pero al final del día creo que todos deberíamos estar de acuerdo que es como si yo en este momento estamos haciendo este debate con Carlos y yo viniera y dijera, perdón, con Carlos nos llevamos de la patada, nos odiamos a muerte y estamos haciendo un debate solo porque queremos lucrarnos de este debate. No me parece correcto y repito, todavía en ese caso puedo más o menos justificar que lo haya hecho. Porque por el motivo que sea, uno puede venir y decir, ok, el tipo estaba cansado. Pero hacerlo ayer en una convención, repito, muy family friendly, que incluso trataba temas de cómo el Snyder Cut ha ayudado a evitar suicidios, ha ayudado a generar asociaciones que protejan a las personas depresivas y ansiosas, me parece algo muy feo, no me pareció lo más cortés y profesional, pero ese ya solo es mi punto de vista, el punto de vista de Carlos. Cada quien que saque sus conclusiones, nosotros respetamos lo que ustedes opinen y lo mismo esperamos de alguna manera de ustedes. Ahora toca hablar de un tema muy pesado, de un tema que creo que a muchos les interesa, incluido yo, y sé que Carlos también. En la versión original salía Darkseid y ya tuvimos un mini teaser donde vimos a Darkseid y la verdad que me emocionó bastante, me emocionó principalmente porque es muy Snyder, o sea, es demasiado Snyder, en 30 40 segundos que dura genera más épica que casi cualquier momento de la versión de cines y Darkseid es Darkseid y repito, o sea, mi problema en todo caso es cuando quieren acelerar las cosas, pero tengo entendido que Darkseid solo sale como en 2 o 3 momentos de la película y son breves cameos. Y si es así realmente y están bien manejados, me emociona bastante. No voy a mentir, me emociona bastante. Darkseid es el Thanos de DC, pero todavía mejor. Todavía mejor. Y de hecho, no sé si ya sabías, Carlos, pero ya está confirmado el actor que iba a ser a Darkseid y que lo va a hacer todavía una vez que salga la versión de Snyder. Es un actor desconocido, pero que lleva bastantes años en la industria y que de hecho también es narrador y tiene una voz excelente para el personaje y su nombre es Ray Porter. Así que muy emocionado por ese lado. No sé qué tienes que aportar, amigo. No, a ver, yo sencillamente pues realmente estoy de acuerdo con lo que has dicho. Creo que es un gran villano que, bueno, por fin se va a llevar a gran pantalla. Es cierto que, que bueno, a mí realmente no es algo que, siempre que se lleve bien, como tú has dicho, pues fantástico, pero simplemente no quiero que se desaproveche un personaje como este. Es mejor que si van a hacer una patraña que mejor se esperen a otra película. Pero vaya, sí, es decir, simplemente pues, mira, para esta cosa sí, yo sí podría ponerme a comparar en este caso con Marvel, con Thanos, porque creo que es un villano que sí estuvo bien construido a lo largo de la saga y yo creo que es un poco el ejemplo a seguir sin copiarse, es decir, cuidado, porque DC tiene la manía esta de estos últimos años de haberse copiado casi literal. Tratad de llevarlo al ritmo que veáis. Si hay una película, obviamente, que obviamente pues guarda relación con Darkseid y va a profundizar en este personaje fantástico, pero si lo vais a meter con Cazador, no. Es decir, sencillamente mejor esperar. Estamos de acuerdo. Y como digo, mi emoción ya no es tanto por el personaje, que también porque es Darkseid, pero mi emoción es porque espero que lo hagan bien, que Mm. haya habido un plan realmente para llevar Yo, a cabo a este villano tan mítico. Y eso es mm. prácticamente todo lo que tenemos que aportar porque realmente Yo hay mucho. simplemente iba Sí, a comentar una cosa, y es que el principal motivo por lo que yo tengo ganas de ver a Darkseid es precisamente porque el villano que trajeron en Justice League fue muy decepcionante, hasta niveles, en fin, es decir, es un personaje con las frases más clichés que puedes ver en el cine. Entonces yo espero que por lo menos Darkseid compense un poco al otro villano. Y eso por mi parte. sí, estamos totalmente de acuerdo. Steppenwolf es villano genérico de CGI, esa es la realidad. Que no es que esté mal, pero volvemos al caso, es demasiado genérico y hasta cliché. Entonces sí, totalmente de acuerdo.
Bueno, y continuando con lo que hablamos de adelantos que hemos tenido, ayer por fin tuvimos el primer video, el primer mini clip donde vimos a Superman con el traje negro después de su resurrección como en los cómics. Y esto me pareció genial. Repito, no es algo que va a mejorar la película, no es algo que la va a empeorar, pero sí es algo que a nivel de adaptación nos toca la fibra a todos, nos toca porque es algo que creo que la historia de la muerte de Superman, esa historia en específico es excelente. Lo que vino después, hay cosas que no me encantaron con lo que se hizo con la muerte de Superman en los cómics, en donde, seamos francos, no se comprometió del todo DC con esta idea, pero realmente es una historia que a mí me encanta y ver esto tan bien adaptado a la pantalla grande me encantó. Espero igual que no tenga el traje negro durante todo lo que va a salir de la película y que solo lo veamos con el traje azul en esta escena donde se abre la camisa al final de Justice League, que eso sí es de Snyder. Entonces yo espero que también veamos el traje azul y rojo porque volvemos. Es Superman. Es Superman y es la última vez que probablemente vamos a ver a Cavill con el traje. Pero ya de por sí la referencia del traje negro a mí me pareció excepcional y estoy muy emocionado porque, repito, la historia de Doomsday, de la muerte de Superman en los cómics, es una historia que para mí es tan buena que no se le ha logrado hacer justicia, ni en el cine animado ni en el cine live action. Y no sé qué opinas tú al respecto. No, estoy de acuerdo. A ver, yo digo una cosa, la muerte de Superman, hablando del cine como tal, no hablo de la novela, la muerte de Superman en el universo cinematográfico de DC es muy precipitado. Es precipitado hasta, en fin, es que la segunda película, estamos hablando de la segunda, maten al personaje, que introduzcan a un villano que realmente podrían haber dado más coba cuando ya tenías a Lex Luthor. En fin, esto es un poco lo que me viene a recordar, es un poco a Spider-Man 3, inevitablemente. Es decir, tienes como a 400 villanos peleando contra Spider-Man. Eso da lugar que ciertos personajes que eran muy interesantes, que podrían haber abarcado la película entera, pues no se pudiera abarcar en profundidad. Pues lo mismo ha pasado con esta situación y este arco. Entonces, bueno, yo esperaba, por supuesto, el traje negro en Justice League, no lo vi, pero bueno, ya veo que se va a tratar otra vez. Vamos a ver qué tal se lleva, ¿no? Vamos a ver cómo se lleva en este nuevo montaje, pero yo no, de momento no voy a tener ningún tipo de expectativas sobre esto porque es una cuestión más delicada. Así que yo en ese sentido prefiero estar sin expectativas. Sí, estamos de acuerdo, preferimos reservarnos porque ya me pasó con Batman v Superman que yo lo he dicho, era mi película más esperada de la vida hasta ese momento y después muchas cosas no me gustaron y creo que igual Carlos puede estar de acuerdo que no era lo que el DCU necesitaba. Batman v Superman es una película demasiado controvertida como para ser el inicio de un todo. O sea, es como si literalmente hubieran sacado Avengers de una manera mucho más oscura apenas en su segunda película. No, no hubiera funcionado igual. Y Es que Batman v Superman, si hablamos lo comparamos con el universo cinematográfico de Marvel, lo compararía más como con Civil War, y es precisamente, salieron más o menos, fueron del mismo año. Y es que es eso, es decir, es como que te metan Civil War en el primer crossover de Marvel, ¿no? Es decir, sí, yo mira que ya he dicho al principio del vídeo que, bueno, que Los Vengadores, uno me pareció, me resultó un poco plana, pero podrían haber, es decir, no es necesario entrar obviamente en un conflicto directo entre los personajes para que se desarrolle una buena historia. Sencillamente digo que yo creo que ocurrían demasiadas cosas, es decir, si bien por un lado Los Vengadores a mí me parece una película que no ocurre gran cosa, eh, en Batman v Superman ocurre justo lo opuesto, que ocurren demasiadas cosas, pero lo mismo le pasa a Spider-Man 3, pues Batman lo comparaba con eso. Y bueno, eso es lo que venía a decir. sí, totalmente. Totalmente. Entonces, bueno, no vamos a tener grandes expectativas, pero sí emociona de alguna forma saber que vamos a tener adaptado eso, porque es un pequeño guiño a los fans que siempre se agradece y que no afecta realmente a la trama, o al menos eso quiero creer. No sé después cómo vamos a pasar al traje azul y rojo, pero mientras no salgan con alguna explicación no muy lógica, pues todo va a estar bien. Ahora tocaría hablar de algo que tiene emocionado a
creo yo, a todos los fans del cine de superhéroes, y es la convención que se nos viene este 22 de agosto con el DC Fandom. Es algo realmente excelente en donde de alguna manera nos hace pensar que Warner ahora sí tiene un roadmap, sí tiene un mapa a seguir, tiene una línea, porque van a confirmar proyectos, van a hablar de proyectos ya confirmados, vamos a tener un primer teaser de la Zack Snyder's Justice League, además del verdadero nombre de la película, porque no se llama Zack Snyder's Justice League, va a tener otro nombre, y realmente creo que volvemos al caso, es algo que debería emocionarnos a todos porque es una demostración de intenciones de que Warner ya tiene una línea trazada. Puede salir bien, puede salir mal, pero a diferencia de la primera vez donde tenían Man of Steel, Batman v Superman, Wonder Woman, Justice League y lo que salga, no, ahora no es así. Ahora tenemos una línea trazada. Van a hablar de Aquaman 2, Shazam 2, Black Adam, Zack Snyder's Justice League. Van a confirmar dos proyectos secretos que todavía no se sabe cuáles son. Yo no me hago ilusiones, no se hagan ilusiones y no crean cualquier cosa que ven por ahí, especialmente si viene de una página llamada We Got Discovered, que me imagino que has oído de ella, tiene muy malas referencias y andan diciendo, ay, es que van a confirmar la película de Batfleck. No, realmente eso está muy complicado. Para mí van a confirmar la película de Satana. ¿Conoces ese personaje? Me imagino. Honestamente no. Bueno, No lo... Es de DC, a mí no me encanta el personaje, pero estoy casi seguro que J.J. Abrams va a estar detrás de una película de Satana. Y van a confirmar otra película más que esa sí no se sabe qué es, pero vamos a ver y realmente yo creo que volvemos al caso. Lo bonito del DC Fandom, más allá de que sea un regalo para los fans, es por fin darnos cuenta que Warner tiene una línea trazada de dónde quiere llegar y que por fin hay alguien que le va a querer hacer competencia a Marvel, pero que a priori vamos a tener una historia que ahora sí es cohesiva. No sé si opinarás igual. Sí, a ver, yo creo que la ruta, el plan está hecho. Ya todo está claramente trazado y en ese sentido, mira, yo algo que me alegro es que, como ya dije desde el principio, y creo que esto es un poco un buen cierre, porque ya este es el último punto, creo que están yendo por la buena dirección porque están apostando vamos, por los directores y por lo que son los artistas y las producciones más individualizadas en vez de tratar de ser Marvel con un universo lineal y demás. Es decir, yo creo que en este sentido, con películas como Joker se ha demostrado que se puede hacer un cine un poco más de autor, que se puede aventurar un poco más a contar historias más individuales y que realmente esas han sido las que, en mi opinión, han funcionado mejor, no solamente en el cine, sino también en lo que son los cómics, ¿no? Las novelas gráficas, al fin y al cabo, las novelas más independientes y más adultas, al fin y al cabo, han sido las que yo considero que mejor han funcionado y por el paso el que tendrían que claramente tirar. Y vamos a ver, la verdad es que dentro de DC, pues, a ver, yo creo y tengo muchas expectativas en lo que es, lo voy a decir Flashpoint, en el sentido de que yo creo que esto va a permitir, desde luego, no solamente ya la creatividad de ir contando historias individuales, pero con un principio y un final, sino además de eso, si quieren conectarlas, pues pueden hacerlo y si no quieren, también. Y eso también pues viene un poco enlazado con el nuevo Batman, ¿no? De Robert Pattinson, que bueno, veremos qué tal. Yo la verdad es que tengo ganas de verla, creo que es una de las que más tengo ganas. Pero lo que yo diría es que en caso de que fracase, no pasa nada. Es decir, este multiverso va a permitir que las ideas que fracasen se puedan desechar y las ideas que funcionen se continúen. Y si quieren hacer un reboot o contar una historia que no esté enlazada a este personaje de esta dimensión, pues puedan hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, yo la verdad es que auguro que DC a partir de estos próximos años va a cosechar grandes éxitos. Sí, estoy de acuerdo, eso espero. Realmente espero que en general el DC Fandom signifique algo que unifique a las personas y que más allá de que en el futuro, como tú dices, fracase o triunfe, que por lo menos por ahora el fandom de DC esté confiado en que tienen un plan, en que tienen algo que viene. Y muy bien que mencionaras al Batman de Robert Pattinson, que es algo que yo estoy cansado de debatir, estoy harto de escuchar a personas que dicen
que Pattinson es un mal actor solo porque lo vieron en Twilight. Si no han visto Good Time, especialmente, que para mí es donde más puede destacar, me imagino que tú la viste, la de los... Sí, sí, la he visto. Es que Una... Uf, muy buena actuación de Robert Pattinson. sí, Y yo al principio también tenía esos prejuicios, pero a raíz de estas últimas películas que él ha ido sacando en esta segunda mitad del 2010, definitivamente él se está luciendo como vamos, está siendo uno de los actores ahora mismo en ascenso, ¿no? Vamos a decir. y de Así hecho que, sí. yo he dicho de que lo que sucede en Twilight al final y al cabo no es culpa ni de él, ni de Kristen Stewart, ni de Anna Mm. Kendricks, de nadie realmente. Yo quiero hacer un pequeño apunte. Es decir, nadie juzga a David Fincher por haber dirigido Alien 3. Es decir, David Exacto, Fincher dirigió Alien 3. Alien Es 3, decir, o sea, y estamos hablando de que es un bodrio de película. Nadie le sí, juzgamos. Es un eh, pedazo de director. Entonces, sí, eso es lo que yo invito un poco a reflexionar a todos los que estén viendo, los que estén de espectadores, que las primeras películas no se juzguen mucho porque al fin y al cabo están empezando, aún tienen mucho que desarrollarse como artistas, ya sea como actores, como directores, y en ese sentido, pues, denle una oportunidad que ya se está viendo como él está demostrando ser un gran actor. y no hay que irnos lejos. De hecho, las películas de antes de Man of Steel de Henry Cavill eran muy malas. O sea, en su mayoría eran muy malas. Hizo una con Bruce Willis que es muy, muy aburrida, mala película. Entonces, sí, para mí es muy injusto criticar a un actor por eso que además, seamos francos, Pattinson no actúa mal en esas películas. O sea, tiene un guión que es un esperpento, pero para lo que se le dio no actúa mal. O sea, el problema son más las películas que Pattinson o Kristen Stewart en sí. Mm. Y realmente, repito, o sea, miren lo último que ha hecho Pattinson. Muchas personas incluso aman a Adam Sandler y de cada 10 películas que saca una es buena, Sí. a veces ni una, entonces pues no sé, tenemos una doble... A ver, yo diría que la trayectoria de Robert Pattinson quiere recordar a Leonardo DiCaprio. No la voy a poner al mismo nivel, pero es cierto que las actuaciones juveniles de Leonardo DiCaprio eran un poco más flojillas Sí, y luego fue mejorando como actor, pero la gente parece que se le ha olvidado por completo al Leonardo DiCaprio de los años 90. sí, Era un chaval joven, tal, sí, de películas más de adolescentes. Y luego él fue evolucionando hacia el actor que a día de hoy conocemos de Revenant, de Lobo de Wall Street y todas estas películas. Entonces, es eso, los actores mejoran y maduran, y lo mismo pasa con los directores. sí. Y pues sí, realmente estamos tremendamente emocionados por lo que depara para DC en el cine. Con Carlos realmente estamos emocionados por todo siempre en cuanto a cine porque no solo seguimos el cine de superhéroes, pero en este caso lo que es DC nos genera una emoción porque creo que todos, incluyendo los Marvelitas, o sea, pueden estar de acuerdo en que de alguna manera es aburrido todos los años tener hasta 3 películas de Marvel y ver a DC intentando hacer algo y por fin tener a alguien que le haga contrapeso, que tengamos universos muy distintos, realmente Exacto. aplaudible, al menos eso espero, porque incluso películas como Shazam o Aquaman, que hay gente que dicen son muy Marvel, no es cierto, o sea, son películas más humorísticas, películas menos pesadas, pero no son Marvel, tienen un tono totalmente distinto. O sea, para comenzar, Marvel no inventó lo de hacer blockbusters así. Esto se remonta desde Back to the Future, de hecho. Películas con historias bastante, digámoslo así, lineales, no muy pesadas, con humor, películas... O sea, esto se remonta desde hace mucho, no es una fórmula inventada por Marvel. Ahora bien, Marvel es quien más provecho le ha sacado en todo caso. Sí, a ver, yo considero que esto viene desde el cine, desde el cine western, ¿no? Yo muchas Claro, veces he dicho claro. que el cine de superhéroe ha reemplazado, son los herederos del cine western, pero Sí, a ver, algún cinéfilo por ahí me matará con esta comparación, la verdad, pero sí, pero no, esto... pero tienes tu punto, tienes toda la razón. Mm, No es una fórmula inventada por Marvel. Ahora bien, eso mm. no quiere decir que no queramos ver cosas distintas. Y yo creo que el DCU desde Justice League lo ha hecho, porque Wonder Woman a mí me gustó muchísimo. Para mí no tiene nada que ver con Marvel. Es una película bastante más madura
y con temas más profundos que Marvel, pero sin olvidarse de tener aquella nostalgia y aquella diversión que nos generaba ver, por ejemplo, al Superman de Christopher Reeve y Richard Donner, o inclusive el Batman de Tim Burton con Michael Keaton. Entonces eso es lo que yo pido, algo que nos recuerde al pasado, pero que no se quede en eso, porque tampoco queremos que sea Star Wars versión Disney, no, o sea, queremos algo que nos recuerde al pasado, pero que no se olvide de traer cartas nuevas a la mesa, y para mí el mejor ejemplo de eso fue Shazam, que no sé si tuviste la oportunidad de verla. Sí, tuve el placer de verla. A ver, yo digo que es cierto que considero, a ver, me parecen películas correctas. Sí, Shazam y Aquaman me parecen películas que sí, que bueno, que son distintas a lo que se ha visto en Marvel, cuentan historias más individualizadas, pero es cierto que no es mi estilo, no es tampoco lo que yo estaría esperando de DC, especialmente teniendo en cuenta la de novelas gráficas que puede traer, con la profundidad que pueden traer. Pero es cierto que, bueno, que son películas bueno, que son sólidas y que podrían seguir perfectamente por ahí, a pesar de que yo considero bueno, que hay que dar libertad tanto para hacer ese tipo de películas como hacer películas un poco más profundas, más oscuras, más dramáticas, etcétera. sí, y a mi juicio, de cualquier manera, son películas Shazam y Aquaman que incluso viéndolas desde el peor lado, desde el lado menos optimista, creo que aún así son películas bastante equiparables y hasta diría que superiores a muchas de las películas con las que Marvel comenzó. Por ejemplo, Claro, es que a mí me recuerdan más a las películas iniciales de la etapa de Marvel. sí, Sí. pero incluso en ese aspecto a nivel calidad me gustan más, porque a mí la primera película de Thor no me gusta mucho, la segunda película, perdón, de Iron Man no me gusta mucho tampoco. Mm. Igual, de hecho, el Increíble Hulk no es santa de mi devoción. Entonces, para mí, de cualquier manera, creo que incluso, como digo, en el lado menos positivo, podemos decir que DC ya tiene por lo menos las semillas plantadas y solo esperemos que sepan desarrollarlo bien. Para ir despidiendo esto, me gustaría pedirle a Carlos una reflexión final acerca de todo lo que envuelve a DC en este momento y del debate. Pues sí, a ver, como ya he comentado antes, creo que estamos en un punto de un breakpoint, ¿no? Un punto de quiebre, es decir, un punto de inflexión, vamos a decirlo mejor. Creo que ahora mismo DC está, es decir, puede ir, yo creo que con el Joker ha dado un cambio de rumbo radical y creo que se está viendo también con la toma de decisiones al permitir el montaje de Zack Snyder con Justice League. Creo que este es el camino, definitivamente apostar por lo que son la creatividad, por los artistas y menos por las productoras, por los intereses económicos. Creo que Marvel es precisamente es eso, Ah, sí, Marvel es el cine de masas, es el cine que atrae a millones y millones de espectadores. DC podría jugar con una gran baza y es ser ese cine un poco más atrevido, en el sentido de que jugar un poco más de manera creativa, si alguna vez pues sale mal y no consiguen atraer tantos espectadores, pues sigue estando bien, pero yo creo que se puede atraer público por un cine un poco más atrevido o que, bueno, que vayan a ir yendo saltando de manera creativa en cada una de las películas. Entonces, es lo que digo, tienen tal contenido es decir, a nivel de material, de historias y de personajes, y a mí no me cabe duda que pueden contar grandes historias y que pueden seguir atrayendo a millones de espectadores, porque un buen autor no es necesario que se quede en la bancarrota, es decir, un buen autor también puede saber atraer al público y tiene que encontrar esa balanza, como lo hizo Christopher Nolan hace unos años con El Caballero Oscuro, o como lo hizo Todd Phillips recientemente con el Joker. Entonces yo invito un poco a que sigan por ese camino. sí, Y por mi estamos parte de eso es. acuerdo. Estamos de acuerdo. Para mí eso es lo que deberían hacer. Hacer películas, sí, tal vez comerciales, pero abriendo la oportunidad del multiverso, creo que sería un desperdicio no adaptar historias como Kingdom Come, por ejemplo, historias de ese calibre que son muy maduras, historias muy heroicas también de alguna manera, pero a la vez humanizando a los personajes y poniéndolos en situaciones, hasta diría yo, bastante con los pies en la tierra. Y eso para mí es algo, como tú dices, excelente. Me encantaría un balance. Para mí, lo que el DCU debería hacer, abriendo la puerta del multiverso,
es buscar el balance perfecto entre las cintas más comerciales como Aquaman, pero también incluir estas historias más maduras como podríamos decirlo Joker, Kingdom Come. Ese tipo de historias a mí sinceramente me apasionan. La historia de Superman de Kingdom Come, para mí eso es Superman. Es un Superman más, tal vez más depresivo, más, digámoslo así, más serio, pero que esa nobleza y ese carácter intrínseco de ayudar de Superman está ahí. Y para mí eso es lo que puede representar la madurez en una película, Mm. más allá del tono, más Sí. cómo esté llevado. Así que totalmente de acuerdo. Mm. Y bueno, chicos, para nosotros ha sido un placer estar aquí entreteniéndolos por lo que este debate vaya a durar. Realmente encantados de poder hablar de cine. Espero poder seguir colaborando con Carlos en este canal, que es una persona fantástica y que además es súper, súper conocedor de cine. Y es alguien que, como ya he dicho, pues nos conocemos de años y nos hemos apoyado mutuamente. Y muy, muy bonito, la verdad, a veces encontrar personas en la plataforma que te ayuden a hablar de cosas que siempre quisiste hablar y cuando eras pequeño no podías. Porque hace unos años hablar de superhéroes era como, este tipo es el nerd, el raro. Entonces ahora es muy genial poder encontrar personas con las que podemos hablar largo y tendido de lo que amamos. Así que por mi parte eso fue todo. Carlos, ¿algo que quieras agregar? No, sencillamente que, bueno, quería agradecerte por tener esta charla, por haberme invitado a tu canal. Creo que ha sido una fantástica charla, muy productiva, que creo que va a dar lugar a un debate posterior en los comentarios que estoy deseoso de ver. Y que, bueno, que pues nada, que estoy deseoso de volver otra vez a poder colaborar en un futuro próximo en tu canal y que muchas gracias, Dani, por todo. No, realmente gracias a ti. Y pues sí, realmente como dijo Carlos, esperamos ver sus comentarios, siempre con respeto, claro. Y nos encantaría poder seguir discutiendo, incluso quién descarta que el día de mañana tengamos la oportunidad de debatir con algún seguidor, con alguna persona que sepa también de cine, que quiera aportar su granito de arena a la conversación geek. Y es algo que siempre estamos abiertos a pues hacer en este canal. Así que bueno, eso fue todo por nuestra parte, Cine Galáctico. Yo soy Daniel Figueroa de Cine Estelar. Él es Carlos del canal de CG Reviews. Y pues nos vemos todos los jueves después de la cuarentena en el cine. Chao. Adiós.